Introducción. SEO negro. No se golpea a la mujer que te contagió piojos. No en este lugar. Fuera de aquí. No es. Bienvenida. No es nadie. Eso fue lo primero que el mundo oyó. Frío, cortante e inolvidable. Una boda llena de oro, candelabros rebosantes de cristales y filas de gente de la alta sociedad mirando al altar como si presenciaran una coronación real. En el centro, Beckett Monroe, el adinerado CEO de Finrise Global, se erguía imponente con un smoking blanco de Armani, la mandíbula tensa y los ojos ardientes. Las cámaras estaban grabando. La prensa estaba por todas partes. Se suponía que esta sería la mejor boda de la década. Y entonces sucedió. Levantó el puño y golpeó a su madre. El estruendo resonó en la catedral como un rayo, haciendo que incluso el coro dejara de cantar. Un jadeo recorrió el pasillo de mármol. Su madre, una mujer mayor con un vestido blanco desgastado, muy débil, cayó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de su rostro. Ella no lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, destrozada. Alguien más también permanecía en las sombras de la elegante boda. Una camarera, joven, negra. Era casi invisible para la multitud, pero su serena belleza resplandecía. ¿Cómo se llamaba? Amara Fields. Vestía un modesto uniforme negro y sostenía una bandeja de champán tembloroso. Sus rizos estaban cuidadosamente recogidos bajo una gorra, y sus cálidos y firmes ojos estaban fijos en el hombre que acababa de golpear a la madre que lo había criado. El momento se detuvo, y fue entonces cuando todo cambió. Por un breve instante, Beckett vio algo en los ojos de Amara que el dinero jamás podría comprar. Vergüenza. No la que se ve en las cámaras o en transacciones fallidas, sino la que te hace sentir mal cuando te das cuenta de que te has convertido en la peor versión de ti mismo. Y fue entonces cuando cayó de rodillas. No por la novia, no por la gente que observaba, sino porque ni siquiera sabía el nombre de la chica. En ese momento, el mundo presenció algo más que una simple controversia. Vio un espejo, y en él cobró vida una narrativa negra. Una historia sobre color, clase, orgullo y la fortaleza de una mujer a la que a todos se les había dicho que ignoraran. Esto no es solo una obra de teatro. Esto no es simplemente volverse viral. Esto es un valor oculto. Las personas a las que no prestamos atención a veces poseen la verdad que más necesitamos. Antes de contarles cómo una camarera hizo caer a un millonario, no solo en desgracia, sino hasta el suelo, hagan esto por ustedes mismos. Suscríbanse. Quédense con nosotros. Esta narrativa les hará sentir algo que habían olvidado que tenían. Y si alguna vez se han sentido invisibles en una sala llena de poder, esta es su historia. Beckett Monroe era más que rico. Era próspero gracias a su familia. El tipo de hombre cuyo nombre era conocido en las salas de juntas incluso antes de llegar allí. A los 34 años, ya había aparecido en las páginas de Fortune, Time y GQ. Fue elogiado como el visionario que convirtió a Finrise Global en un negocio multimillonario antes incluso de obtener su MBA. ¿Dónde vive? En una casa de cristal. En Beverly Hills con vistas a Los Ángeles como un rey a su reino. Su vida hecha a medida para controlarlo todo. Beckett no se enamoró simplemente cuando se trató de matrimonio. Convirtió su vida en una fusión. Sienna Hathaway era su nombre. Era todo lo que les encantaba a los tabloides. Rubia, guapa e hija única del senador Raymond Hathaway, uno de los hombres más prominentes de Carolina del Sur. Estudió en Yale, habla italiano con fluidez y ha participado en galas benéficas desde los 16 años. Beckett y Sienna eran la pareja perfecta a ojos del mundo. Inteligentes y guapos, poderosos y ricos, la última unión. En la ceremonia no hubo amor, fue todo un espectáculo.
El evento tuvo lugar en la catedral más antigua de Charleston, símbolo de riqueza. Meses antes del evento, se enviaron invitaciones con ribetes dorados, cada una entregada en mano con un sello de cera único. En los bancos había mucha gente famosa, políticos, directores ejecutivos y personas con gran poder a nivel mundial. No habían venido a una boda. Habían venido a un espectáculo. La catedral era una obra de arte en sí misma. Tenía bancos de roble de más de 100 años, vidrieras de 6 metros de altura y un altar de mármol traído de Italia. La calle adoquinada estaba llena de Rolls Royce. Dentro, una orquesta completa interpretaba una pieza musical nueva, compuesta especialmente para la ocasión. Todo era perfecto, excepto Beckett. Lucía impecable ante el altar. Su smoking blanco le sentaba como un guante y cada pelo estaba en su sitio. Pero tras la sonrisa perfecta y los gemelos de diamantes, se escondía un hombre que contenía la respiración. No porque tenga miedo, sino porque en la perfección no hay lugar para errores. Y Beckett Monroe había pasado toda su vida intentando evitar los aspectos de sí mismo que no eran ideales. Tenía solo 7 años cuando murió su padre. Isabel Monroe, su madre, lo crió sola. Trabajaba en 3 empleos y aún así encontraba tiempo para ayudarlo con sus tareas todas las noches. Le preparaba la comida en viejas ollas. Bolsas de supermercado. Todos los domingos iba caminando a la iglesia. Se saltaba comidas para poder comer. La madre de Beckett no encajaba en la imagen pulida que proyectaba mientras ascendía en las mejores escuelas preparatorias, las residencias de la Ivy League y las cumbres tecnológicas mundiales. Era demasiado modesta, demasiado mayor, demasiado auténtica. Así que la relegó a un segundo plano. Y hoy, en su boda, el evento más importante de su vida pública, se aseguró de que no estuviera en la lista de invitados. No porque no le cayera bien, sino porque pensaba que no combinaba con el resto. Y luego estaba Siena. Siena era fuego y Beckett, hielo. No un fuego cálido, sino un fuego controlado, de esos que cuestan $1 millón y están tras un cristal en una chimenea. Podía posar para cualquier cámara, sonreír a la perfección para cualquier inversor y adaptar su acento según la ocasión. Pero ni siquiera ella sabía lo profunda que era la herida en la psique de Beckett. Todos la miraban mientras caminaba hacia el altar con su vestido veraguanguecho a mano. Los reporteros hablaban por pequeños micrófonos. Drones sobrevolaban como pájaros robóticos. Los invitados se secaban las lágrimas como si estuvieran en una película. Y Beckett, allí estaba, inmóvil, guapo y vacío. Entonces las puertas se abrieron de nuevo, fuera de lo previsto. La gente miraba, los susurros se hicieron más fuertes. Había una mujer mayor con un traje blanco descolorido. Le temblaban las manos. Le brillaban los ojos. Sin maquillaje, sin joyas. Solo amor en su rostro arrugado. Era su madre. La confrontación comenzó. Black Story no estaba invitada. No había chofer, ni código de vestimenta, ni lugar reservado para ella en la primera fila. Pero aún así vino, porque eso es lo que hacen las madres. A Beckett se le tensó la mandíbula. Pensó que solo quedaban segundos antes de que ella lo arruinara todo. Su futuro, su imagen, su éxito cuidadosamente planeado. Y fue entonces cuando lo hizo. Caminó hacia el altar. Se paró frente a ella. Pronunció esas palabras. Saquen a esa mujer de aquí. No es bienvenida. No es nadie. Luego levantó la mano. Lo siguiente que sucedió fue histórico. Pero una bofetada no hace que la historia suceda. Cuando lo oculto finalmente se ve, la historia cambia. Y en ese momento, cuando reinó el silencio, cuando la camarera lo miró y cuando la mano de su madre tembló, la historia dejó de tratar sobre una boda y comenzó a transformarse en algo diferente, algo real, algo para recordar. Esto no es simplemente la clase alta desintegrándose. Esta es una narrativa afroamericana que nos recuerda a todos lo que sucede cuando olvidamos quien nos ayudó antes de que pudiéramos ayudarnos a nosotros mismos. Y si crees que esta narrativa termina aquí,
Espera, porque la mujer que lo cambia todo aún no ha dicho nada. Nadie en la boda sabía su nombre, que era Amara Fields. La gente la llamaba la empleada. Se movía entre las mesas como si flotara, silenciosa y sin ser vista, cuidando de no tropezar con los lujosos atuendos ni derramar champán sobre los senadores. Había aprendido a sonreír lo justo, a hablar lo justo y a marcharse cuando la bandeja estaba vacía. Pero Amara no pasó desapercibida. Era la menor de 4 hermanas y nació en Savannah, Georgia. Su madre la llamaba Rayito de Sol porque siempre sonreía, incluso en las peores circunstancias. Una sonrisa que hacía que la gente se sintiera protegida, con la esperanza de que todo saldría bien. Pero esa sonrisa había sido puesta a prueba. Perdió a su padre por una insuficiencia cardíaca cuando tenía 15 años. Trabajó en 2 empleos a los 17 para ayudar a pagar la comida. A los 21, estaba en Charleston con un título en hostelería. Trabajaba en eventos elegantes llevando bandejas mientras sus compañeros tuiteaban fotos de su graduación de universidades de la Ivy League. Era inteligente, era capaz, pero también era negra y en algunos reuniones eso significaba que siempre era la última en ser notada y la primera en ser ignorada. Pero ese día, llegó al trabajo con su distintiva sonrisa, sus rizos naturales recogidos en un moño, su postura elegante y su ropa impecable. Era la única persona negra trabajando como camarera. Nadie lo dijo en voz alta, pero ella lo sabía. Los otros camareros tomaban las bandejas del frente mientras ella iba a la parte de atrás para llenarlas. Los invitados apartaban la mirada de ella, pero miraban fijamente a los camareros blancos el tiempo suficiente para recordar sus nombres. Aunque había trabajado para esa empresa de catering durante 2 años, Seguridad revisó 2 veces sus credenciales. Amara, por otro lado, mantuvo la calma. Sabía cómo moverse por lugares donde no la querían allí hasta que ocurrió. El golpe, ese ruido resonó en la iglesia como una bala rompiendo una ventana. Soltó una copa de champán. Nadie la vio, pero sus ojos, esos profundos ojos almendrados, estaban fijos en el altar. Un hombre con smoking, una mujer con un vestido antiguo, una mano alzada, un corazón roto. Sintió un nudo en el pecho. No era solo la brutalidad. Era él. Silencio que la siguió. Nadie se movió. Ni una sola persona habló. Ni siquiera la novia. La gente seguía con sus asuntos como si la vergüenza de una madre no mereciera detenerse. Pero Amara no podía apartar la vista de ella. Se vio reflejada en esa anciana. No literalmente, pero de una forma que significaba algo. Ambos habían entrado en un lugar donde no eran bienvenidos. Ambos habían ido a lugares que estaban destinados a ignorarlos. Y ambos sabían lo que era estar allí y no ser vistos. Fue entonces cuando Beckett se giró. Su mirada recorrió la habitación buscando poder, buscando la siguiente parte del espectáculo. Y entonces la miró a los ojos. No tenía ni idea de quién era. No le importaba. Pero en ese breve instante, algo en su rostro lo impactó más que cualquier palabra. No estaba llorando. No estaba haciendo ninguna mueca. Simplemente lo miró fijamente. Lo miró fijamente como diciendo, ¿lo que acabas de hacer? Esa es tu verdadera naturaleza. Beckett se detuvo. No había sonido más fuerte que ese juicio silencioso. Los ojos de Amara no reflejaban culpa ni odio, solo decepción. Y por alguna razón, eso fue lo que más dolió. Bajó la mirada y, por un instante, el aire se sintió diferente. La bofetada ya no importaba. Se trataba de en qué se había convertido para defender lo que había logrado. Lo tenía todo: dinero, fama, fuerza. Pero había perdido lo único que el dinero no puede comprar: el derecho a estar orgulloso de quien era. Amara, en cambio, no dijo ni una palabra. No quería llamar la atención. Su cuerpo se movió solo mientras pasaba suavemente junto a los invitados que jadeaban y las cámaras congeladas,
hasta llegar al altar. Se arrodilló, no ante el novio, sino ante su madre, y la ayudó a recoger los pétalos que se habían caído de su ramo. Nadie más lo hizo, ni siquiera la novia. Y cuando ayudó a la anciana temblorosa a levantarse, la iglesia, que había estado tan fría, ahora se sentía más cálida. Porque una mujer que no debía ser vista les recordó a todos algo que solemos olvidar. El estatus no tiene nada que ver con la dignidad. Reside en las pequeñas cosas. Fuerza en el silencio, coraje en el silencio. Desde entonces, Amara Fields fue más que una simple camarera. Fue la mujer que doblegó a un multimillonario. No con la fuerza, sino con la verdad. Durante más de 15 minutos, nadie notó su presencia. Había mucha gente en la catedral. Las paredes eran doradas y las risas resonaban en ellas. Las cuerdas sonaban armoniosamente. Copas de plata contenían champán. Al fondo, las cámaras grababan suavemente. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Y ella estaba de pie al fondo, cerca de las enormes puertas de roble. Se llamaba Ella Monroe, la madre del novio, de 63 años, viuda, serena, amable y orgullosa de una manera que no se ve con demasiada frecuencia hoy en día. Llevaba un vestido blanco viejo y descolorido que había pertenecido a su madre. 3 veces se habían cosido las costuras. El encaje de las mangas se estaba amarilleando, a pesar de que lo había planchado cuidadosamente esa misma mañana. Llevaba un relicario al cuello con una foto de Beckett de niño. Tenía 7 años, le faltaban 2 dientes, sonreía ampliamente y estaba de pie junto a un triciclo de plástico. Nadie le había pedido que viniera. No había ningún hombre con su nombre. No había ningún chofer esperando afuera. No hay ningún asiento que diga madre del novio. Pero aún así vino. No para armar un escándalo, no para estorbar, solo para estar allí. Le había dicho al conductor de Uber con una risa tímida: no necesito sentarme en la primera fila. Estar cerca es todo lo que necesito. Caminó 3 cuadras con zapatos que no se había puesto en 10 años. La acera rasgó el cuero delgado, pero siguió caminando. Había pasado la noche anterior alisando cada centímetro de su ropa, quitando cada arruga con vapor y recogiéndose el cabello con precisión. Incluso se pintó las uñas del mismo color rosa pálido que a su hijo le encantaba. Había pensado en este día durante mucho tiempo. Su hijo, el mismo niño que solía traerle flores silvestres del patio de la escuela, ahora se casaba. Pensó en abrazarlo. Pensó en decirle suavemente al oído: estoy orgullosa de ti, cariño, antes de que caminara hacia el altar. Pero nada de eso sucedió. Los sugieres, en cambio, parecieron perplejos al verla. Señora, esta puerta es solo para invitados, susurró. Soy la madre de Beckett. Alguien se rió. Buen intento, dijo. Su biografía pública dice que su madre murió hace años. Elaine parpadeó. La mentira dolió más que el rechazo. No replicó. No gritó. Simplemente se apartó. Se quedó en silencio al fondo de la iglesia con las manos juntas y un ramo apretado contra su pecho. Pensó, verlo será suficiente. Pero ella seguía mirando las filas de invitados, los vestidos de diseñador, las sonrisas perfectas, la forma en que nadie se volvía. La gente no la miraba. Nadie sabía quién era. Pensaban que era solo una anciana con un vestido pasado de moda, fuera de lugar, indeseada y olvidada. Pero su corazón latía con la misma fuerza de siempre en su pecho. La fuerza que se necesita para criar a Beckett sola. Para trabajar 2 turnos en la cafetería, para vender su anillo de bodas cuando él no tenía suficiente dinero para la escuela, para no comer para que él pudiera comer. Para secarle las lágrimas cuando nadie más pudiera verlas. Nunca le había pedido un préstamo, solo estar cerca. Pero hoy, incluso eso parecía demasiado. Entonces vio a Beckett, su hijo. Estaba de pie, alto y fuerte en el altar,
sonriendo como si hubiera nacido en la vida que su madre se había esforzado tanto por brindarle. La novia a su lado era hermosa. Su vestido se movía como un sueño. Sus sonrisas eran perfectas. Pero Beckett no vio a su madre mientras miraba alrededor de la sala. Fue entonces cuando ella se adelantó. No para estorbar, no para hacerlo sentir mal, sino porque su corazón necesitaba una última mirada para asegurarse de que él fuera feliz. En cambio, su presencia hizo que la sala se volviera fría. La gente se giró, los susurros se extendieron, las cámaras dispararon, y entonces su voz rompió el silencio. Saquen a esa señora de aquí. No está invitada. No es nadie. Las palabras no eran simplemente crueles. Eran como una cirugía, como un cuchillo que corta años de arduo trabajo. Elaine tropezó, pero no cayó. Se llevó la palma de la mano a la mejilla, no porque le doliera, sino porque no podía creerlo. Su hijo, su adorado niño, la acababa de borrar delante de todos. Pero no gritó, no suplicó, solo dijo, vine a bendecirte, no a avergonzarte. Las flores de su ramo cayeron al suelo y se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia las puertas. Su vestido rozó el mármol. El aire acondicionado hizo que su bufanda se agitara. Sentía como si se desprendiera de un pedazo de sí misma con cada paso. Pero justo antes de llegar a la puerta, lo oyó. El coro no era la música, sino pasos. Una mujer diferente. Joven, morena, elegante. Amara Fields. Recogió el ramo que se le había caído. Se acercó a la madre que se había quedado atrás y se quedó a su lado, no como una camarera, sino como una testigo. Se convirtieron en algo inesperado. Un momento que perduraría en la memoria de la gente. 5. La bofetada de Charleston. Los sonidos que llenan un espacio incluyen risas, aplausos y música. Y luego están los sonidos que lo cambian todo. Este fue el segundo. Dentro de los antiguos muros de la gran catedral de Charleston, la bofetada sonó como un disparo. El coro jadeó. El sacerdote dio un respingo. La novia soltó su ramo. Elaine Monroe, la madre del novio, permaneció inmóvil, con la mejilla roja como un tomate bajo la cálida luz de las vidrieras. Estaba desconsolada y avergonzada. El público no sabía si jadear o fingir que no lo había visto. El tiempo se detuvo un instante, y de repente todo sucedió a la vez. Las cámaras se movieron. Los teléfonos sonaron. Los susurros se extendieron por la sala como la pólvora. Beckett Monroe, el director ejecutivo de Finry Global, acababa de golpear a su propia madre. Su voz se escuchó a continuación. Baja pero penetrante y lo suficientemente fría como para herir a cualquiera que la oyera. Nunca debiste estar aquí. No encajas aquí. No gritó. No hacía falta. Las palabras pesaban más que cualquier grito. Elaine no dijo nada. Negó con los labios, pero se mantuvo erguida. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero nunca se apartó de su hijo. Y en ese momento, todos lo vieron. No se trataba simplemente de orgullo, dinero o fotos. Era una mujer a la que le habían arrebatado la vida por lo mismo que ella había ayudado a crear. Amara Fields ya se movía al fondo. El plato que sostenía cayó al suelo sin que nadie se diera cuenta. Mientras caminaba entre la multitud, su corazón latía con fuerza. Su uniforme negro destacaba entre los vestidos brillantes que la rodeaban. No pidió permiso. No le importaban las reglas. Algo dentro de ella se rompió. El dolor en los ojos de Elaine le tocó muy de cerca. Amara ya había visto esa expresión antes. En el rostro de su madre, en sus tías, en las mujeres que criaron hijos que ascendieron demasiado alto como para mirar atrás. Amara se interpuso entre Beckett y Elaine. El silencio descendió como un velo. Ella alzó la cabeza hacia Beckett. Era mucho más alto que ella. Pero de repente, pareció un niño, ausente, avergonzado. Su voz era suave pero firme.
No puedes verla ni oírla, pero los demás sí. Él parpadeó. Amara se volvió hacia Elaine y recogió con cuidado el ramo caído. Lo sostuvo con ambas manos. Murmuró suavemente: «Viniste aquí para bendecirlo. Que la bendición se vea». Elaine tomó las flores y le temblaron las manos. Beckett abrió los labios para decir algo, pero no le salieron las palabras. Recorrió la sala con la mirada. Todos los que antes lo respetaban ahora lo miraban igual. Una mezcla de decepción e incredulidad. Él, padre de la novia, se levantó lentamente a propósito y se marchó. La transacción, la ceremonia, el pasado. Todo se desmoronaba como una cinta al viento. Las rodillas de Beckett cedieron. Cayó. Allí mismo, en el suelo de mármol, delante de todos. No para insinuar, no para rezar, pero no pudo soportarlo más, por lo pesado que era. Amara se arrodilló a su lado en el silencio que siguió. No lo tocó. No lo dejó ir. Simplemente expresó lo que él había olvidado. Un hombre que olvida a su madre olvida quién es. Las campanas de Charleston repicaron al mediodía afuera de y un chico en la metrópolis levantó la vista de una pantalla. Una madre se secó las lágrimas y un mundo que una vez aclamó el poder y el dinero comenzó a recordar cuán fuertes pueden ser el amor y la humildad. La gente de Charleston oyó la bofetada. Pero el silencio que siguió lo cambió todo. El video estaba en línea antes de que la novia pudiera siquiera respirar. El teléfono de un invitado a la boda, parcialmente oculto por los centros de mesa de cristal, lo grabó todo. La bofetada, el jadeo, la camarera dando un paso al frente y el multimillonario arrodillándose. Se publicó en una historia privada de Instagram en 15 minutos. Se estaba grabando en la pantalla, descargando y compartiendo en varias plataformas en 45 minutos. Al atardecer, la bofetada número, la boda número Charleston, la boda número Motter and White y la boda número Amara Fields eran todas populares. Primero las recogieron las emisoras locales, luego los noticieros matutinos y después los noticieros de todo el mundo. El video de 12 segundos que desató la tormenta viral se titulaba CEO multimillonario abofetea a su madre en su boda y luego se arrodilla ante una camarera negra. Para la medianoche, ya había alcanzado más de 80 millones de visualizaciones. Todo el mundo lo veía y quería saber quién era ella, quién era Amara Fields. Los usuarios de TikTok comenzaron a analizar cada segundo de su aparición en pantalla. En Twitter, se debatía si el nail de Beckett era real o producto de un montaje. Las secciones de comentarios estaban repletas de opiniones acaloradas, emojis de corazones e indignación justificada. Sin embargo, Amara no tenía tiempo para pensar en nada de eso. Esa noche, regresó a su pequeño apartamento encima de una panadería en la calle Bufane. Tenía los zapatos mojados y las manos temblaban. Después de que su jefe la llamara 3 veces sin contestar, apagó el teléfono y lloró. No por ser famosa, sino porque le dolía verlas por primera vez solo cuando alguien más lo había perdido todo. Al mismo tiempo, Beckett Monroe estaba desesperado. Su equipo de relaciones públicas se puso en contacto con él. Su abogado, su junta directiva, intentando reparar el daño, eliminar los patrocinios, emitir un comunicado. ¿Pero qué podía decir? Cada palabra pulida que le decían sonaba vacía. De la noche a la mañana, el valor de su empresa cayó en $12 millones. Los inversores globales de FINR estaban asustados. Suspendieron uno de sus mayores acuerdos en Asia por tiempo indefinido. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de cultura. Estados Unidos había convertido su momento en un espejo. Los memes se dispararon. Se publicaron numerosos artículos de opinión. Los padres del niño les mostraron el video. Los pastores lo reprodujeron en sus sermones. Incluso los humoristas debían tener cuidado, ya que esta historia no era solo un escándalo. Era sagrada. Al tercer día, la televisión mostró la foto de Amara.
Todavía no había hablado con ningún periodista, pero una foto borrosa del anuario confirmaba su nombre. Un antiguo profesor suyo publicó un emotivo comentario en Facebook. Su antiguo director de coro publicó un video granulado de ella cantando Amazing Grace. Ya no era simplemente una camarera. Era un símbolo. Y los símbolos nunca descansan. El personal de la residencia de ancianos de Elaine Monroe tuvo que apagarle el teléfono. Recibió muchos mensajes. Gente que no conozco. Periodistas. Lo siento. Pero la única voz que quería oír no había llamado. Beckett no dijo nada. Estaba encerrado en su apartamento, solo con su vergüenza. Un año después, historias negras. El silencio y las cartas sin respuesta, hasta que llegó el mensaje que lo cambió todo. Amara lo envió. 12 palabras. No hables con nadie más hasta que hayas hablado con ella. Nadie vio ese mensaje, pero detuvo a Beckett en seco. Sabía que la única verdad que importaba había permanecido en silencio todo el tiempo, en medio de todo el ruido. No el golpe, no el arrodillarse, sino la decisión de ver a la mujer que siempre había guardado silencio. La tormenta viral seguía con fuerza. Pero, en medio de todo, un hombre comenzó a redescubrir como ser un hijo. La sala de juntas del piso 40 de Finrise Global se sentía más fría de lo habitual el lunes por la mañana. No por el aire acondicionado, sino porque el imperio que Beckett Monroe había construido sobre mármol brillante, un encanto cuidadosamente planeado y una obediencia silenciosa comenzaba a desmoronarse. El evento pasó de viral a mundial. CNN, la BBC e incluso Al ya se emitieron reportajes con el titular, billonario que abofeteó a su madre. Pero no fue solo la bofetada. Fue lo que ocurrió después. La rodilla en tierra, la camarera negra que le habló. Su esposa guardaba silencio y la mirada de tristeza en el rostro de Elaine Monroe. Analizaban cada fotograma y se derrumbaban a cada segundo. Hubo un debate entre los presentadores de noticias. Psicólogos dieron sus opiniones. Personas famosas publicaron sus reflexiones. Etiquetas como almohadilla historia de negros, almohadilla historia de blancos y almohadilla valor oculto se volvieron virales en todas las plataformas. La gente contaba cómo los habían ignorado, maltratado y olvidado. Y entonces llegaron las consecuencias. Quienes habían invertido dinero lo retiraron rápidamente. El equipo de relaciones públicas recibió multitud de correos electrónicos de consumidores furiosos, socios asustados y activistas que amenazaban con boicotear. El rostro de Beckett, que una vez había sido la imagen dorada del éxito en vallas publicitarias y revistas financieras. Finrise se encontraba ahora en el epicentro de una tormenta cultural. En un solo día, la bolsa cayó un 12%. Un socio senior de Goldman Sachs canceló una reunión para presentar su proyecto. Un importante inversor de Dubái suspendió todas las negociaciones, y una transacción multimillonaria con la Autoridad de Tránsito de Boston se paralizó discretamente debido a la preocupación por la confianza pública. Dentro de Finrise, reinaba el terror. La gente empezó a especular sobre lo que ocurría en los canales de Slack de la empresa. Se hablaba en voz baja en los pasillos y los baños. En tan solo 48 horas, Recursos Humanos recibió más quejas que en los 6 meses anteriores. Algunos empleados llevaban pañuelos blancos. Nadie lo explicaba, pero todos sabían lo que significaba. Beckett presidía la mesa en la reunión del consejo. Su vestimenta era impecable. Su mirada era vacía. Los ejecutivos movían papeles sin mirarlo a los ojos. Mara Green, la directora financiera, rompió el silencio. Era una mujer inteligente. Tenemos 3 demandas en camino. 2 de exempleados y una demanda colectiva que alega una cultura de prejuicio racial. Otra voz se unió, esta vez del Departamento de Cumplimiento. La Comisión de Derechos Humanos de Charleston está investigando la discriminación laboral debido a la filtración del audio. Los comentarios de Beckett sobre
Limitar los puestos de atención al público para las minorías no van a desaparecer. Alguien murmuró una palabrota. Marlo continuó, con voz tranquila pero firme. No podemos protegerte de esto, Beckett. No cuando está grabado. No después de lo que ocurrió en la boda. Beckett miró fijamente los papeles que tenía delante. Una foto mostraba su mano en alto. Y a su madre retrocediendo. Esa foto se ha convertido en el símbolo de mi perdición, murmuró. Haré una declaración. Mara no se movió. Nadie quiere lo que digas. Quieren que vuelvas a hacer las cosas. Se hizo el silencio. El único sonido que entraba por los ventanales era el zumbido de los coches en la metrópolis. Charles Langley, un miembro veterano de la Junta, habló al final. Eras un genio, Beckett. Nos gustaba tu ambición, pero las civilizaciones basadas en el ego se desmoronan más rápido. No hubo aplausos ni apretones de manos al final de la reunión. Beckett salió y vio a un conserje barriendo el pasillo, un hombre negro mayor. Por medio segundo, sus miradas se cruzaron. El hombre no sonrió. No negó con la cabeza. Básicamente, lo miró fijamente, y eso dolió más que los titulares, de alguna manera. Beckett cerró las persianas de su oficina. La ciudad seguía zumbando, pero interiormente, el universo que había construido con tanto esmero y sin piedad se desmoronaba silenciosamente, segundo a segundo. Tomó su teléfono. Evelyn no había enviado ningún mensaje nuevo. Miró su correo electrónico. Había un mensaje que destacaba. El asunto decía, no me conoces, pero yo conocía a tu madre. Provenía de una enfermera que trabajaba en el Hospital General de Charleston. Ella había cuidado de Elaine mientras Beckett estaba en Londres cerrando su primer trato. La parte principal del correo electrónico era fácil de leer. Todos los días hablaba de ti. Le dijiste que era su milagro. Ella dijo, no importa lo alto que llegues, espero que nunca olvides cuánto sufrí para que llegaras lo suficientemente alto como para ver las estrellas. No terminó de leer. No pudo. No, por la presión de los medios ni por la reacción negativa de la empresa, sino porque los cimientos de su negocio se estaban desmoronando. Pero, la verdad, que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, de repente gritaba a través del silencio. Había erigido un reino para la mujer que lo convirtió en rey. Pero no había trono. Y de repente, todo lo que tocó se convirtió en polvo. Ella nunca quiso estar en el centro de atención. Kaya Daniels llegó al trabajo ese día como todos los demás. Tranquila, concentrada, y con un cambio de aires entre sus clases de la mañana y un largo viaje en autobús a casa. En una sala llena de gente, ella era una desconocida. Por diseño, no se la veía hasta la bofetada. Hasta que reinó el silencio. Hasta que las palabras que no quería decir salieron de su boca como fuego. Señor, no puede golpear a la mujer que lo trajo al mundo. Y así, todos la notaron. Kano parecía una sensación viral en absoluto cuando se sentó frente a la periodista Laia Grant en un modesto estudio instalado en un centro comunitario de Charleston. Llevaba el pelo recogido en un moño. Y una sencilla camisa azul marino. Sin maquillaje, sin preparación para los medios, solo. La verdad. Laia sonrió y movió el micrófono. Millones de personas vieron ese momento, K. Te vieron enfrentarte a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. ¿Por qué hablaste? Kaya miró la luz de la cámara. Y luego sus manos. No lo planeaba, respondió con voz tranquila. Pero vi a su madre y se parecía a la mía. No en su rostro, sino en su dolor. De ese que no se expresa con palabras. De esas que las mujeres negras llevan consigo toda la vida y con las que siguen sonriendo. Se detuvo. He trabajado de camarero en bodas, galas y eventos benéficos. La gente no nos ve. Volvemos a servir champán. Retiramos los platos. Nos vamos.
Pero ese día no pude escapar. Laia se inclinó hacia ella. ¿Sabías quién? ¿Sabías quién? ¿Beckett Monroe? Claro, respondió Kaya con una risita. Todos lo sabíamos. Su rostro está en edificios y autobuses. Sé el futuro, es el lema de su empresa. Pero, ¿qué clase de futuro golpea al pasado en público? La sala quedó en silencio. En Internet la llamaban la chica de los ojos de fuego. En las secciones de comentarios se debatía sobre su tono, su valentía y su audacia. La habían llamado de muchas maneras, desde un ángel de la justicia hasta una camarera que no conocía su lugar. Pero K entendía a dónde pertenecía. Era exactamente donde había estado, entre el orgullo de un hombre y el honor de una madre. ¿De verdad creías que se arrodillaría? Preguntó Laia. ¿Por qué? Preguntó Kaya. Negó lentamente con la cabeza. No, pero quería que sintiera algo. Lo que fuera. En ese momento, no se trataba solo de su madre. Se trataba de cada mujer negra que criaba a un hijo sola y de cada madre que lo daba todo pero no recibía nada a cambio más que silencio. Se inclinó hacia adelante, con la mirada clara. Mi mamá limpiaba habitaciones de hotel 6 días a la semana. Todavía lo hace. Iba del trabajo sin cobrar cada vez que me enfermaba. La amonestaban por escrito y decía que no le importaba porque su hijo era lo más importante para ella. Eso es lo que hacen las madres. Ella Monroe hacía eso. Él olvidó. Eso también. El video se había vuelto viral, pero Kaya había dejado de hablar. Ni entrevistas, ni TikToks, ni acuerdos con marcas. Rechazó ofertas millonarias para aparecer en programas de entrevistas. ¿Por qué, por favor? Dijo Laia en voz baja. Kaya dijo, porque no se trataba de volverse viral. Se trataba de ser honesta, y no se gana dinero con la verdad. Lo vives. El estudio quedó en silencio. Como todos pensaban. Laia miró sus notas y luego a K. ¿Qué? ¿Quieres que la gente recuerde más de ese día? K no lo dudó. Que la dignidad no usa smoking. Que el amor no tiene precio. Y que a veces la persona que no debería hablar es la que más resuena en la sala. Se levantó y se quitó el micrófono. La entrevista había terminado. Pero la ola apenas comenzaba. Kaya Daniels no solo habló con un multimillonario. Se enfrentó a la civilización y muchos la escucharon. En los campus universitarios, la gente sostenía carteles con sus comentarios escritos a mano. Se convirtió en un eslogan. Así, Neil, un tatuaje, un movimiento de jóvenes negros creó el movimiento Almohadilla Yamkaya, que contaba historias de cómo decían la verdad al poder. En escuelas, lugares de trabajo y familias. El Charleston Post la eligió como persona del año. K. Por otro lado, no se mudó a Los Ángeles, no es una influencer. Ella regresó a clase, luego era hora de trabajar. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, porque todavía tengo que pagarle el alquiler a mi mamá. Y tal vez eso fue lo que la hizo tan memorable. No solo lo que dijo, sino el hecho de que lo dijera en serio. Las noticias siguieron su curso. Los hashtags desaparecieron. Los presentadores de programas nocturnos encontraron nuevos temas de conversación. Pero Beckett Monroe no se había movido en absoluto. El hombre que solía construir imperios con una llamada telefónica ahora caminaba sobre silenciosos pisos de madera, mirando el horizonte de Charleston como si éste pudiera salvarlo. La boda había terminado. La novia se había ido. La firma había retirado su nombre del encabezado tan rápido como una ejecución en un negocio. Lo que quedaba era la nada, un silencio mayor que la vergüenza. No había salido de su apartamento en días. El refrigerador hacía un ruido más fuerte que el televisor. Los platos se amontonaban en el fregadero. Su teléfono parpadeaba con llamadas perdidas,
pero ninguna era de Evelyn, ni de su madre. Revisó miles de comentarios en ese clip, pero no tuvo el valor de abrir ninguno. El hombre al que solían llamar el próximo Steve Jobs ahora no podía terminar ni una sola frase. Se sentó en su escritorio, con un papel amarillo y un bolígrafo. A aquellos a quienes he herido. Se detuvo. Lo tachó. Mamá, lo taché otra vez. Beckett no tenía problemas con el lenguaje. Tenía problemas para darle sentido. Las palabras siempre habían sido instrumentos para él. Guiones, eslóganes y afirmaciones. Ahora, estas eran cosas realmente importantes, y él no había desarrollado su capacidad de honestidad. Parecía que cada borrador era una mentira. Reflexionó sobre el momento, el golpe, la mirada en su rostro, el dolor en sus ojos que ni siquiera la había enfadado todavía, solo entristecido. ¿Y esa chica? No, esa mujer que se quedó allí sin moverse, sin formación en relaciones públicas, sin tarjeta de presentación. Solo tenía verdad en sus ojos y poder en su voz. Tú puedes llevar una corona de oro, ella comentó. Pero naciste de sus manos. La reacción negativa no le molestó tanto como aquellos comentarios. Beckett se marchó una mañana. Sin chofer, sin traje a medida. Llevaba una vieja sudadera gris con capucha y unas zapatillas tan limpias que parecían ridículas en la acera. Caminó 4 cuadras hasta la cafetería que solía frecuentar con sus padres cuando tenía 13 años, cuando los gofres eran más importantes que las reuniones. Cuando ella le puso la mano en el hombro, pensó que podía con todo. La escena seguía siendo la misma. Los asientos siguen pegajosos, las mismas botellas de ketchup de siempre. Doye es la misma. Camarera. Levantó la cabeza. Dios mío, mira lo que trajo el gato. Beckett sonrió levemente. En la parte de atrás. Doyle le preparó café. ¿Quieres un juicio con eso o solo crema? Se rió. Por primera vez en semanas. El reservado olía a jarabe y recuerdos. Todavía podía oír la risita de su madre y el tintineo de los azucareros. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina y lo intentó de nuevo. Sin gerente de relaciones públicas, sin cambios. Al principio no pidió disculpas. Empezó con su nombre. Querida mamá, escribió. Todo. Las noches que se quedaba despierta para arreglarle los vaqueros rotos. La mañana que fue a su residencia sin avisarle y le trajo sopa de pollo y un versículo de la Biblia. Olvidó su cumpleaños durante 3 años seguidos y cómo se convirtió en un hombre al que todos respetaban, pero que ella no podía ver. Eran 10 páginas. Las dobló con cuidado y se las llevó a su apartamento. 2 millas, sin seguridad, sin limusina, solo zapatillas y culpa. Ella no estaba allí. Se quedó allí un rato, como si los números de la puerta fueran sagrados. Después, se agachó y puso la carta debajo del marco. No esperó, no llamó, ni siquiera comprobó si la puerta se abría. No se trataba de obtener una respuesta. Se trataba de encontrar al niño que perdió antes de convertirse en un hombre que escondió a su madre delante de todos. Esa noche durmió en el sofá, no en su cama. La carta se ha ido, pero siente el pecho más ligero. Durmió sin pantalla por primera vez en semanas. Porque tal vez el mundo aún no lo había perdonado. Quizás nunca lo haría. Pero aquel niño recordó de repente cómo dar las gracias, no a una cámara ni a una multitud, sino a la única mujer que lo había amado antes de tener un nombre digno de mención. Fin Global era lo mejor de las finanzas modernas antes de la boda. Era más que un simple negocio. Era un símbolo, un monstruo multimillonario construido sobre sueños, análisis y el encanto de un hombre. Beckett Monroe. Era amado por los accionistas. Recibió numerosos elogios de revistas tecnológicas. Las escuelas de negocios estudiaron su liderazgo. Era intocable para el mundo, un visionario, un rebelde,
un hombre que convertía el código en dinero y los comunicados de prensa en predicciones. Entonces golpeó a su madre. Y el silencio que siguió no fue simplemente la ira de la gente. Fue el inicio de un terremoto financiero. Las acciones de Finn cayeron un 12% en las 24 horas. Después de que el video de la boda se volviera viral, cayeron otro 18% en 48 horas. Finn había perdido más de un tercio de su valor al final de la semana. Quienes invirtieron en bolsa entraron en pánico. La gente llamaba presa del pánico. Los miembros del consejo se apresuraron a reparar el daño. Pero esto no se trataba solo de números. Se trataba de fe. Y cuando un hombre golpea a su madre delante de todos, uno se pregunta si es capaz de traicionarla. A ella, ¿qué te hace pensar que no traicionará a sus accionistas? Beckett no asistió a la primera reunión de emergencia de la junta directiva. La votación se realizó en la tercera reunión. Todos estuvieron de acuerdo. Beckett Monroe ya no es el director ejecutivo ni el presidente de la junta directiva. Posteriormente, se emitió una declaración pública corporativa, fría y bien redactada. Finrise Global se dedica a defender los valores de respeto, dignidad e inclusión. Estamos tomando medidas para restablecer la confianza con nuestros empleados, socios y clientes, ya que no estamos de acuerdo con ninguna acción que vaya en contra de nuestros valores. Pero es difícil reconstruir la confianza cuando la base está rota. Los clientes comenzaron a irse. Al principio, no hubo cambios significativos, luego se produjo una fuga de clientes. Un socio de otro país mencionó una falta de alineación con la marca. Un fondo universitario retiró una inversión millonaria y se extendieron rumores sobre una mala cultura en Finre. ¡Qué arrogancia y elitismo! Las reseñas anónimas de empleados se propagaron rápidamente con denuncias de discriminación. Algunos afirmaron que el golpe fue solo el comienzo. 3 altos ejecutivos renunciaron en 2 semanas. Para la tercera semana, Recursos Humanos había recibido más de 40 quejas formales, muchas de las cuales afirmaban que a la empresa no le importaban los empleados de menor rango, especialmente las mujeres y las minorías. En casi todas las comunicaciones internas se hablaba de Kaya Daniels. Algunos la aclamaban como una heroína. Decían que era el espejo que Finrise había estado evitando durante demasiado tiempo. Beckett se encontraba en una ciudad donde su nombre solía abrir todas las puertas, pero ahora le costaba la entrada a lugares peligrosos. Sí, había construido un imperio, pero lo había hecho con personas que no podía ver, con un orgullo desmedido, creyendo que el éxito compensaba lo que había dejado atrás. Y de repente, todo se estaba desmoronando. La prensa dejó de usar adjetivos como innovador y comenzó a usar palabras como responsabilidad. Los programas nocturnos se burlaban de su historia. No te pases de la raya es una nueva expresión que surgió en las redes sociales. En la sede principal de Finrise, reinaba el descontento. Primero, la corporación anunció despidos discretamente y luego lo hizo más abiertamente. Por primera vez en 4 años, su valor cayó por debajo de los $3.000 millones. Un inversor declaró a Bloomberg: Finn no fracasó por una mala tecnología. Cayó por culpa de la gente. Quien estaba al mando perdió la noción de cómo ser persona. Y quizás lo peor que sucedió fue cuando la fundación a la que Beckett había donado dinero, Future Leaders Fellowship, anunció que rompía todo vínculo con su nombre. Escribieron en un comunicado de prensa que se viralizó: creemos que el liderazgo empieza en casa. Respetamos a las madres. Empoderamos a las mujeres. Tampoco estamos de acuerdo con que el poder genere crueldad. Beckett leyó esa frase. Sin intermediarios de relaciones públicas, sin una sala de juntas llena de leales, solo él y la verdad. Finn no se estaba desmoronando. La gente lo recordaba no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. Y no había cantidad de programación ni dinero que pudiera cambiar eso. Beckett Monroe finalmente comprendió el significado del legado, no como un logro,
sino como un espejo. La gente no recuerda cuánto dinero ganaste al final. Recuerdan cómo trataste a las personas que solo tenían amor para darte. La desaparición de Finn Rice no significó el fin de Beckett Monroe, sino el comienzo de algo nuevo. Algo más lento, menos ruidoso, más real. El regreso. No llegó con aplausos. No salió en las noticias. Surgió en los lugares más recónditos, lejos de la metrópolis donde su nombre solía aparecer en vallas publicitarias LED. Todo comenzó una mañana gélida en las afueras de un barrio de North Charleston que nadie recuerda. Beckett estaba frente a un centro comunitario, sin equipo de cámaras, ni un grupo de personas. Un hombre con vaqueros y sudadera llevaba una taza de café que en realidad no quería beber. Estaban haciendo una colecta de alimentos dentro. Había llamado antes para preguntar si necesitaban voluntarios sin revelar su identidad. Aceptaron. Siempre necesitaban ayuda, sobre todo de personas puntuales. Entró y no anunció quién era. Simplemente empecé a meter cosas en bolsas. Mantequilla de cacahuete, arroz, frijoles enlatados y leche de fórmula. Nadie sabía quién era. O tal vez sí lo sabían y no les importaba. No dijo nada ese primer día. Prestó atención a la mujer que dirigía el centro con un presupuesto que apenas alcanzaba para la luz, al hombre mayor que antes enseñaba aritmética y ahora hacía sopa, a la chica que le recordaba a Kaa. Ojos penetrantes, manos firmes y una voz que con demasiada frecuencia era ignorada. Beckett se quedó todo el día. El director le dio una carpeta y le preguntó, ¿vas a volver? Él asintió. Sí, claro, me gustaría. Después de eso, volvió todas las semanas. Nunca dijo nada al respecto, nunca llamó a las noticias, simplemente venía. Limpiaba los pisos. Ayudó a un chico a arreglar su computadora portátil para que pudiera ir a la escuela. Investigó cómo preparar una cena para 4 personas con $5. Y poco a poco, algo dentro de él comenzó a derretirse. Caminaba más a menudo, conducía menos, comía en cafeterías con menús de plástico, hablaba con aquellos a quienes no les importaban los planes de salida ni las opciones sobre acciones, personas que solo querían llamar la atención. Una noche, mientras limpiaba el estacionamiento trasero del centro, observó a una mujer rebuscando en la basura. Llevaba un abrigo morado ya viejo y tarareaba un himno. Le temblaban las manos. Se acercó con cuidado, le dio una comida caliente y una botella de agua. Ella lo miró y entrecerró los ojos. «¿Eres el del video?» Él asintió. Por un rato, ella no dijo nada. Tomó el sándwich y se sentó en la acera. «Le hiciste mucho daño a tu mamá», dijo. «Lo sé». Lo masticó lentamente. «¿Has hecho algo al respecto?» Beckett estaba a su lado. «Lo intento». Miró al cielo nocturno. «Bueno», respondió. «Es mejor intentarlo que huir, pero no alimenta el espíritu». Después de eso, ella le dio la mitad del sándwich. Él no quería, pero lo hizo porque tal vez ahí comienza la redención. En una acera helada, compartiendo pan con alguien con quien solías cruzarte. Después de esa noche, Beckett empezó a frecuentar albergues. No solo para dar, sino también para escuchar, para estudiar. Vio cuántas madres vivían a la sombra de los logros ajenos. Mujeres que trabajaban horas extras y aún así pasaban desapercibidas. Mujeres que criaban hijos que se enriquecían y nunca miraban atrás. Podía ver el rostro de su madre en todas ellas. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. No un regreso, sino un cambio. Usó lo último de su indemnización por despido de Finn Rice para comprar un edificio ruinoso en la zona este de la ciudad. Recibió apoyo de la misma gente que había conocido esas mañanas mientras recogía comida. Fontaneros, pintores, carpinteros. Algunos tenían discos. Otros lo habían perdido todo. Todos tenían algo que ofrecer. Lo llamó la Casa Elaine. No un lugar para quedarse,
sino un refugio para madres. Para las madres que habían sido ignoradas, heridas o rechazadas por los hijos a quienes lo habían dado todo. No había suelos de mármol, ni logotipos cromados, pero era cálido. Habitaciones para el cuidado de los niños, formación para un trabajo, comidas calientes, una pared llena de fotos de madres con sus hijos. Algunas personas sonríen, otras no. Todo está a la vista. Beckett estaba a cargo de la recepción y sacaba la basura. H asistió a un curso de formación en asesoramiento para que pudiera hacer algo más que pedir disculpas. Solo contaba su historia cuando alguien le preguntaba. Cuando le preguntaban, ¿por qué había creado esta zona?, respondía, porque yo también la necesitaba. La redención. No mejoró las cosas. No devolvió a Evelyn. No borró la bofetada, pero le dio a ese momento un propósito que iba más allá de la humillación. Transformó la agonía en algo beneficioso. Y cada vez que una madre entraba en la casa de Elaine y era tratada con respeto, Beckett lo sentía. Como si el olor a sopa y jabón trajera consigo un suave perdón. Ya no estaba al mando de nada. Un hombre está reconstruyendo el planeta, una persona a la vez. Beckett Monroe estaba sentado en una silla plegable en el viejo almacén de East Bay Street. No parecía un evento de prensa. Era como volver a casa. Durante años, nadie había vivido en el edificio. Hay ventanas rotas, pintura desconchada y grafitis en el muelle de carga. Ahora, unos voluntarios pintaron la pared exterior de blanco brillante, y en grandes letras doradas sobre la puerta. Alguien había escrito, la Fundación del Pañuelo Blanco. Yamó lo tomó por un trozo de tela que su madre solía usar. Siempre había pensado en una bufanda blanca como un simple trozo de tela. Pero ahora representaba algo más grande. Humildad, recuerdo y la verdad de la que había estado huyendo. La Fundación White Scarfond tenía un objetivo modesto pero valiente. Reconocer a las madres que llevaron a sus hijos en su vientre cuando nadie más lo hacía, visibilizar a las mujeres invisibilizadas y reorientar el poder hacia el servicio y la dignidad. Beckett le diría a cualquiera que quisiera escuchar que la fundación no era su salvación, era su deber. El salón principal del edificio se había convertido en un lugar de encuentro. Hay filas de sillas plegables. Una larga mesa con café aún caliente. Una sección con una estantería llena de libros donados sobre crianza, autoayuda y liderazgo. Una modesta plataforma donde las mujeres podían compartir sus historias. Un perchero con bufandas blancas que cualquier madre podía tomar. Bufandas blancas colgando como banderas de protesta silenciosa. Amara Fields estuvo allí el primer día. Se paró junto a él, no como una estrella invitada, pero como cofundadora. Los medios pensaron que aprovecharía el escándalo para hacerse más famoso. En cambio, lo usó para escuchar. Amara fue la primera en hablar. Se dirigió a la multitud y dijo, no necesitamos focos. Necesitamos lugares donde sentarnos. No queremos ser famosas. Necesitamos ser justas. No necesitamos más disculpas. Necesitamos ser reconocidas. Las personas en la sala escucharon sus palabras. Mujeres que alguna vez habían estado en las puertas de la iglesia, mujeres que habían limpiado habitaciones de hotel por la mañana y madres que habían criado a sus hijos en apartamentos sin calefacción, asintieron. Sabían quiénes eran. El programa de la fundación comenzó de inmediato. El primer sábado, organizaron un mercado para madres donde las mujeres que habían dejado sus trabajos para ser madres podían obtener comida fresca gratis, cortes de pelo y ayuda para redactar currículos. La segunda semana, hubo una clínica legal donde abogados ofrecieron su tiempo como voluntarios para ayudar a las mujeres con problemas de cuidado infantil, vivienda y sus derechos laborales. En la tercera semana, hubo un programa de mentoría tecnológica donde ingenieras y empresarias
Enseñaron a madres jóvenes nociones básicas de programación y cómo trabajar desde casa para que pudieran ganar dinero sin sacrificar tiempo con sus familias. La forma en que la fundación evaluaba el éxito era notable. No se basaba en el dinero recaudado, ni en la publicidad, sino en cuántas bufandas blancas salían del edificio cada viernes por la noche. Un voluntario llevaba la cuenta. La verdadera medida era cuando una madre se marchaba con la bufanda y una sonrisa. Beckett sabía que habría problemas. Pensó que los críticos dirían que lo hacía para aparentar. Pero lo que encontró, en cambio, fue algo que no esperaba: gratitud, basada en la justicia. El primer día, una madre llamada Rosa entró y se sentó en silencio en el círculo. Mantuvo su chal bien ajustado. Añadió: «Esta es la primera vez que alguien me mira a mí y no a través de mí». Esa frase lo hizo sentir pequeño. A medida que la organización crecía, colaboraron con escuelas en Charleston y otros condados. No eran alumnos con excelentes calificaciones, sino estudiantes universitarios de primera generación, cuyas madres tenían que faltar al trabajo 2 veces por semana para trabajar en un restaurante. Comenzaron el ciclo de conferencias La Voz de la Madre, que invitaba a las mujeres a hablar de lo que necesitaban, no de lo que otros creían que necesitaban. Fin. Se había derrumbado. Su dominio se había desmoronado. Pero la Fundación Pañuelo Blanco era donde había construido su hogar. El antiguo objetivo de ganar dinero y crecer fue reemplazado por algo más profundo y pausado: sanar y estar presente. Una noche, después del cierre, Beckett caminó por el pasillo. Se quedó mirando la pared con fotos de madres e hijos, mujeres con pañuelos blancos y padres tomados de la mano. También vio una foto de Amara, que sonreía orgullosa. Miró una foto de su madre, Elaine Monroe, de pie bajo un almendro con un pañuelo blanco ondeando al viento. Y supo que sanar lleva tiempo, pero comienza cuando se reconoce el problema. Se sentó en una mesa plegable y rellenó un documento donde la gente podía apuntarse para ayudar. 1 hora a la semana, solo una. Puso su nombre en la línea. Fue extraño. Se sintió bien. Cuando los invisibles se hacen visibles, el mundo cambia. Se convirtió en el lema de la fundación. No porque los visibles se empequeñezcan, sino porque todos son bienvenidos. La Fundación del Pañuelo Blanco era más que un simple símbolo. Era un movimiento. Una puerta abierta para que los olvidados la cruzaran y para que aquellos que habían olvidado arrodillarse finalmente, no con vergüenza, sino en señal de servicio. La sala de juntas ya no definía a Beckett Monroe. Al final, los pasillos de esa fundación y los pañuelos blancos que ondeaban suavemente con la brisa del atardecer. Fuera de la puerta del almacén lo identificaron. Y el mundo entero lo vio, no para juzgar, sino para aprender esta vez. Beckett Monroe solía vivir en un ático en el último piso de un rascacielos con vistas al puerto de Charleston. Los suelos eran de mármol italiano traído directamente de allí. Los armarios eran más grandes que los de un estudio típico. Pedía comida casi todas las noches, pero la nevera siempre estaba llena. En aquel entonces, todo se mostraba, pero nada brillaba realmente. Solía creer que su valía dependía de las cotizaciones bursátiles, las invitaciones especiales y el tamaño de un titular. Su lenguaje se había convertido en lujo. Lo llevaba como una armadura hasta que la droga se la arrebató. Sus días comenzaban de forma diferente ahora. No con correos electrónicos ni máquinas de capuchino programadas, sino con un tranquilo paseo por el jardín de la Fundación Cicatriz Blanca. Cada mañana cuidaba la tierra, podando las rosas que tanto le gustaban a su madre. Sus manos, que antes firmaban acuerdos millonarios, ahora tienen callos de tanto cavar, plantar y ayudar sin esperar nada a cambio. Se dio cuenta de que el legado no es lo que dejas al morir, sino lo que das en vida. Una noche de viernes, un niño llamado Mateo se le acercó afuera de la fundación. Tenía 12 años. Silencio,
Estoy ansioso. Sostenía un papel en la mano, un ensayo sobre la mujer que lo crió. Su madre tenía 2 trabajos, nunca faltó a una sola reunión de padres y maestros, y le enseñó a decir gracias antes de que aprendiera a deletrearlo. Beckett lo leyó en voz alta al pequeño grupo que se había reunido. Su voz se quebró a la mitad. La madre de Matteo lo abrazó cuando terminó y se secó las lágrimas. Beckett se quedó atrás con las manos en los bolsillos y los observó. Sin fotos, sin prensa, solo un momento importante. Esa noche tomó una decisión. Se deshizo del ático discretamente. Sin noticias. Sin columnas de chismes inmobiliarios. Usó el dinero para comprar 3 propiedades en Charleston y las convirtió en hogares temporales para madres que estaban saliendo de relaciones abusivas, siendo desalojadas o perdiendo sus trabajos. Las casas se llamaban Rosa, Dalia y Jazmín, nombres de flores. Y en cada entrada había un mensaje sencillo: no estás solo. Un día, mientras caminaban por East Bay después de una reunión de la junta, Amara lo desafió. ¿Lo echas de menos?, le preguntó, mirando el horizonte. Él lo pensó. La gente, el viaje, el poder. Respondió, no. Echo de menos el estofado de los domingos de mi madre más que nada. Se rieron, pero comprendieron el verdadero significado de las palabras. Una madre llamada Teresa colgó una foto de sus hijos junto a un espejo roto en una de las nuevas viviendas. Le dijo a Beckett, nunca pensé que a un hombre de traje le importara si mi techo tenía goteras, pero resulta que uno venía con una caja de herramientas. Beckett ha aprendido que las cosas caras son ruidosas, pero ¿qué hay del legado? El legado es silencioso. Susurraba por los pasillos de un refugio, entre la risa de un niño durante la cena y el clic de una cerradura. En una puerta que una madre temía no volver a poseer jamás. Tenía mucho dinero. Era conocido, pero nada. De eso le había traído paz. Ver pasar a las madres por las puertas que él había ayudado a abrir le daba serenidad. Puertas que conducían a trabajo, seguridad y descanso. Con el tiempo, el nombre de Beckett dejó de aparecer en los titulares. La gente que invertía dinero siguió adelante. Los analistas se olvidaron de él. Lo agradeció. Quienes antes eran invisibles en las cocinas de los hoteles, los pasillos de las escuelas y los apartamentos ruinosos empezaron a recordar su rostro no como el del hombre que abofeteó a su madre, sino como el del hombre que aprendió a arrodillarse. Fue a ver la tumba de su madre una tarde de primavera. Sobre su tumba, el almendro florecía. Se sentó junto a la lápida con una bufanda blanca cuidadosamente doblada en la mano. Cambié oro por tierra, dijo en voz baja. Y nunca me he sentido tan rico. El viento sopló. Pétalos de almendro giraban a su alrededor. Podía comprar el silencio con dinero. Pero solo el legado le había enseñado a prestar atención. Vivimos en una época en la que una afirmación resuena más fuerte que la verdad, en la que el poder suele hablar más fuerte que el conocimiento y en la que la fama se confunde con el propósito. Pero la historia de Beckett Monroe, como muchas otras que se ocultan, guiados por el brillo de la riqueza y la quietud de la vergüenza, nos recuerda que la humildad es lo que trae la redención, no los titulares. Una bofetada bastó para romper el hechizo. La voz de Kaya podía estremecer una sala llena de poder y orgullo. El silencio de una madre habla más fuerte que cualquier crítica. Y un hijo destrozado que, finalmente aprende que arrodillarse no es un signo de debilidad. Es el primer paso hacia la comprensión. Esta no es solo la historia de una boda que salió mal. No es solo un escándalo. Es un espejo. Un espejo para cada hijo que no ha llamado a su madre. Para cada chica que siente que nadie la ve en un mundo que valora la apariencia por encima de la personalidad. Para todos los que alguna vez han antepuesto la imagen a la honestidad. Es una historia sobre recordar quién te crió. No solo con comida y ropa, sino también con oraciones dichas. A puerta cerrada,
con sacrificios que nunca llegaron a las cuentas, con un amor que solo quería ser recordado y nada más. Y sí, es una historia sobre personas negras. Una historia sobre no ser visto en espacios que ayudaste a crear, sobre que te digan que perteneces a las sombras, cuando la luz no existiría. Sin ti, la valentía de K fue más que resistencia. Fue la voz de muchas generaciones que habían esperado lo suficiente para ser escuchadas. Esta historia te anima a detenerte si alguna vez has ignorado a alguien por su origen, el color de su piel, el estado de su ropa o su forma de hablar, para volver a mirar. Nunca sabes cuando la persona a la que ignoras hoy te recordará tu propia humanidad mañana. No siempre podemos corregir nuestros errores. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas puertas nunca se vuelven a abrir. Pero podemos usar nuestras limitaciones para ayudar a otros a encontrar su camino. Como la Fundación White Scarf, que no nació de la ambición, sino del arrepentimiento. Ahora K habla desde un escenario en lugar de detrás de una bandeja, ayudando a quienes han sido hechos invisibles a encontrar su voz de nuevo. Y como Beckett, que renunció al lujo por el legado y finalmente encontró la paz no en casas de empeño, sino en su propósito. Si esta historia te conmovió, compártela. No por visitas, no por me gusta. Porque alguien ahí fuera, tal vez un hijo, tal vez un director ejecutivo, tal vez una madre al teléfono, sabrá que no está solo. Se sentirá recordado, se sentirá querido. Suscríbete a Hidden World para obtener más historias que profundizan y descubren el alma. Porque cada vida es importante. Y a veces basta un momento trágico para recordarle al mundo que el mérito nunca debió ocultarse. Gracias por escuchar. Y si tu madre aún vive, llámala. No mañana. Hoy.